Jasmine Carter entró en el vestíbulo de una pequeña sucursal de Carter Financial, el mismo banco que ella había construido desde 0 años atrás. Era tarde por la tarde, y el sol pálido y dorado se filtraba a través de las ventanas, proyectando largas sombras sobre el brillante suelo de mármol. Las puertas automáticas se abrieron suavemente mientras Jasmine entraba. Una ligera brisa entró tras ella, sus zapatillas blancas impecables haciendo suaves y rítmicos golpecitos. Distracta, tiró de la manga del suéter beige que llevaba sobre los hombros. Esta vez no estaba allí como una líder poderosa, finalizando un gran acuerdo, ni recibiendo a socios de alto perfil. No había reuniones, no había negociaciones, solo un simple trámite personal. Retirar fondos de su propia cuenta. Una transacción rutinaria que cualquier cliente podría hacer en un día normal. Jasmine Carter había fundado esta misma sucursal de Carter Financial con sus propias manos. Ahora casi al final de un largo día de trabajo, el suave resplandor del sol poniente se filtraba a través del vidrio de suelo a techo, reflejándose en el mármol pulido y pintando sombras suaves y alargadas en el suelo. La sucursal seguía zumbando con el ligero ajetreo de los negocios que se estaban calmando, aunque había un ambiente más tranquilo en el aire. Ella llevaba el atuendo más sencillo que pudo. Zapatillas blancas, jeans simples y un suéter color crema que colgaba suelto sobre sus hombros. Nadie hubiera adivinado que esta mujer vestida con modestia, que caminaba por allí, era la CEO de todo el grupo financiero. Pero hoy, Jasmine no estaba allí en su papel de directora de la compañía, ni para asistir a ninguna reunión importante. Simplemente quería completar una transacción personal, como cualquier otro cliente. Cuando las puertas automáticas se abrieron, respiró el familiar y reconfortante ambiente. Este lugar siempre le recordaba por qué había comenzado todo, una firme creencia en la equidad, la igualdad y el trato respetuoso a cada cliente. Jasmine se recordaba constantemente a sí misma que un buen banco no se definía solo por los números o las ganancias, sino por el cuidado genuino y el aprecio por cada persona que cruzaba sus puertas. No queriendo llamar la atención, Jasmine caminó con calma hacia la ventanilla. Acomodó el cuello de su suéter, su rostro sereno y relajado. En su corazón, confiaba plenamente en que los valores que ella misma inculcó seguirían siendo los mismos aquí. Sin embargo, Jasmine no tenía idea de que, en los próximos minutos, todas las creencias y principios sobre los que había construido su banco se enfrentarían a un desafío mucho mayor de lo que jamás imaginó. Con unos pocos pasos más, Yasmín llegó al mostrador principal de cajero en el centro del vestíbulo, donde la suave y dorada luz del atardecer se extendía sobre el vidrio del mostrador y los formularios blancos apilados ordenadamente. Detrás del mostrador, una joven empleada estaba inclinada sobre la pantalla de su computadora, con los hombros ligeramente encorvados bajo su uniforme nuevo y pulcro. Jasmine ofreció una sonrisa educada y habló suavemente. Hola, quisiera hacer una pequeña transacción. Emily Foster, la joven de cabello rubio hasta los hombros y ojos grises fríos, levantó la mirada apenas un segundo antes de volver a su teclado. No hubo una sonrisa educada, ni un asentimiento respetuoso. Esa indiferencia en sus ojos parecía habitual, o más bien, como un escudo invisible contra cualquier cliente que ella no considerara importante. El breve silencio se sintió pesado, hasta que Emily deslizó un formulario hacia Jasmine. El movimiento fue rápido y decisivo, teñido de impaciencia, como si cada paso del proceso de servicio fuera una obligación a regañadientes. Rellene esto, dijo Emily, con un tono plano y sin emoción, sin apartar los ojos de la pantalla. Jasmine mantuvo su leve sonrisa mientras tomaba el bolígrafo en silencio, llenando su nombre, número de cuenta y la cantidad que deseaba retirar, $5,000, una suma modesta para una CEO, pero lo suficientemente grande como para activar un chequeo de 1990. Identidad. Mientras escribía, sintió distintamente la diferencia en el aire. No una simple distracción, sino una sensación de ser juzgada, categorizada como solo otra cliente ordinaria que no valía la pena notar. Jasmine deslizó el formulario y su tarjeta de identificación hacia Emily. Solo entonces la mirada de Emily se detuvo verdaderamente sobre los papeles, pero permaneció fría y evaluadora. Volteó el formulario, escaneó el texto, luego examinó la tarjeta de identificación como si temiera pasar por alto algún pequeño detalle que pudiera hacer que esta cliente pareciera sospechosa.
No hubo el saludo habitual ni las gracias. Emily guardó silencio unos segundos más, sus labios presionados, sus ojos grises, duros y fríos. Puso la tarjeta a un lado, todavía sujetándola como si fuera un objeto precioso. Luego miró a Yasmín de nuevo, una mirada fugaz, pero cargada de un juicio silencioso. Yasmín podía sentir claramente lo diferente que era esto de cualquier otra transacción previa. Una extraña sensación parpadeó dentro de ella. Algo estaba muy mal, construyéndose silenciosamente en este espacio familiar. Y en ese instante, Yasmín se dio cuenta de que los ojos de Emily no solo eran indiferentes, sino que llevaban un rastro de desconfianza, sospecha, incluso prejuicio. Aunque Yasmín permaneció externamente tranquila, por dentro sintió la primera grieta en su confianza. Claramente, esto no era solo la prisa del final del día de una empleada. Era una actitud deliberada de distancia hacia una clienta a la que Emily consideraba indigna de atención. Y fue entonces cuando Yasmín supo que su verdadero desafío hoy apenas comenzaba. El aire, ya fresco, de repente se volvió más denso cuando Emily tomó la tarjeta de identificación de Yasmín. Las manos de la joven, tan rápidas al apilar papeles, ahora se movían inusualmente despacio. Los ojos grises de Emily ya no estaban indiferentes. Se habían transformado en una mirada escrutadora. Examinó cada detalle de la tarjeta. Nombre, fecha de nacimiento, foto, como si estuviera buscando algún error. Una pequeña arruga se formó entre las cejas de Emily. Ella frunció el ceño y lanzó una mirada rápida a Yasmín. Esa mirada ya no ocultaba su sospecha. Algo en la apariencia modesta de Yasmín, su suave cardigan, zapatillas blancas y actitud calmada, parecía desconcertar a Emily. El contraste entre la audaz Jasmine Carter, impreso en la identificación, y la mujer negra vestida de manera casual, que tenía frente a ella claramente, no coincidía con las expectativas de Emily sobre una importante cliente financiera de Carter. Sin una palabra de explicación, Emily apretó la tarjeta con fuerza, se levantó y se apresuró a atravesar la puerta de vidrio esmerilado hacia la oficina del gerente. El clic-clac de sus tacones sonaba urgente, como si temiera que alguien notara que algo no estaba bien. La puerta se cerró con un fuerte clic, dejando a Yasmín sola en el mostrador. Yasmín permaneció quieta, sus ojos siguiendo cada movimiento de Emily hasta que la figura desapareció tras el vidrio esmerilado. El vestíbulo pareció ralentizarse. El zumbido del aire acondicionado, los susurros distantes de otros clientes, todo se desvaneció en un zumbido lejano. Jasmine tocó ligeramente sus dedos en el frío mostrador de mármol, tratando de evitar que su mente se sumiera en la confusión que comenzaba a surgir en su interior. Podía sentir una silenciosa tensión extendiéndose por el vestíbulo, colándose en las miradas vacilantes de los clientes que esperaban. Una pareja de ancianos sentados en un banco miró brevemente hacia ella y luego apartó la vista. El guardia de seguridad junto a la entrada de repente se enderezó, enfocando su curiosidad en Yasmín. Yasmín había enfrentado dudas y maniobras de poder antes, pero lo que más le dolía ahora era la sensación de ser discriminada dentro del mismo lugar que había construido desde cero. Con cada segundo que pasaba en silencio, Yasmín se dio cuenta de que esto no era simplemente una transacción financiera. Era una prueba de confianza y respeto hacia una mujer negra, incluso cuando ella se encontraba dentro de un banco que llevaba su propio nombre. Y en ese momento, Yasmín lo supo. Una pequeña tormenta se estaba gestando detrás de esa puerta de vidrio esmerilado, lista para barrer cada prejuicio obstinado dentro de Carter Financial. La puerta de vidrio esmerilado apenas se había cerrado un minuto cuando Yasmín escuchó sonidos débiles provenientes de detrás de ella. Susurros apagados, el crujir de papeles, y luego pasos pesados y decisivos acercándose. La espera silenciosa hizo que su corazón pareciera latir más lentamente por un momento, pero Yasmín mantuvo su expresión tranquila, sus manos descansando ligeramente sobre el mostrador, sin prisa ni preocupación. Había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de los años, construyendo Carter Financial desde cero, y su intuición le decía que este incidente menor pasaría. Sin embargo, otra parte de ella seguía alerta. Los detalles inusuales que se habían acumulado durante los últimos minutos no eran simplemente procedimiento estándar. La puerta se entreabrió nuevamente, y esta vez no fue Emily quien emergió, sino un hombre de unos 40 años, vestido con una camisa blanca impecable y una corbata azul oscuro. Su rostro estaba frío,
sus ojos castaños oscuros entrecerrados, pero observando a Yasmín con cautela discreta. Este era Jason Reynolds, el gerente de sucursal, elogiado por la sede como dedicado, minucioso y estricto con los estándares. Jason se detuvo en el mostrador, de pie directamente frente a Yasmín. Levantó la tarjeta de identificación que Emily acababa de devolver, los dedos siguiendo el borde plástico, su mirada subiendo de la pequeña foto en la tarjeta hasta el rostro de Yasmín, como si comparara cada detalle. Un escalofrío repentino llenó el ya silencioso vestíbulo, pues los ojos de Jason no mostraban ni el más mínimo indicio de amabilidad. «Hola, señorita Carter, ¿verdad?», dijo Jason con tono firme, enfatizando su apellido como si lo estuviera verificando de nuevo, a pesar de que estaba claramente impreso tanto en la identificación como en el formulario de retiro. Jasmine ofreció una sonrisa educada y respondió cortésmente. «Eso es correcto. Vengo a retirar $5,000 de mi cuenta personal. Aquí están mis documentos de verificación». Jason miró brevemente el formulario. Luego volvió a mirar a Yasmín, frunciendo ligeramente el ceño. En lugar de confirmar la información o proceder con la transacción, repitió lo que ya estaba en el papel. «Quiere retirar $5,000, ¿verdad? ¿De su cuenta personal?». Yasmín asintió, sintiéndose algo sorprendida por su excesiva cautela. Estaba acostumbrada a los estrictos protocolos de seguridad, pero la repetición y el escrutinio en la actitud de Jason la hicieron sentirse incómoda. Jason colocó la tarjeta de identificación sobre el mostrador, dando la vuelta cuidadosamente para sostenerla a la luz, como si buscara señales de falsificación. Tras unos segundos continuó. «¿Podría confirmar su ocupación actual, señorita Carter?». Lo que parecía una pregunta inocente en realidad desconcertó a Yasmín por un momento. En su mente la verificación de identidad tenía sentido para clientes desconocidos o transacciones inusuales. Pero esta era su propia cuenta, y el monto no era extraordinario, ya que toda la información necesaria ya había sido proporcionada. «Dirijo una firma financiera», respondió Yasmín, esforzándose por mantener su voz firme y ocultar la irritación que comenzaba a crecer dentro de ella. Jason la miró sin expresión, dando un ligero asentimiento. Pero en lugar de continuar con la verificación del saldo o hacerla firmar el formulario, volvió a preguntar. «¿Qué firma financiera es esa, señorita Carter?». Una vez más, el escepticismo innecesario de Jason salió a la luz. Sus ojos parecían dudar de lo que Yasmín decía, o tal vez estaba alargando deliberadamente el proceso para ver cómo reaccionaría ella. Yasmín empezó a percatarse de lo extraño que se había vuelto todo. Este no era un procedimiento ordinario. El aire entre ellos se sentía tenso como una cuerda de arco tensada. Observó cada gesto de Jason y vio una deliberación que se sentía antinatural, impregnada con algo que se asemejaba a un sesgo oculto. «Soy la CEO de Carter Financial, de este mismo banco», dijo Jasmine con firmeza, su tono volviéndose más cortante. Jason frunció el ceño y miró hacia Emily, que todavía estaba de pie en silencio detrás de él, con el rostro pálido. Pero no estaba listo para ceder. Volviendo a voltear la tarjeta de identificación una vez más, Jason preguntó lentamente, aunque su tono aún llevaba implícita una sospecha. «Esta cuenta es estrictamente personal, no relacionada con ningún negocio, ¿verdad?». Para este momento, Yasmín ya no pudo ignorar la picazón de condescendencia, como si todo lo que ella presentaba tuviera que ser doblemente verificado simplemente por quién era o cómo lucía. La atmósfera del banco se volvía cada vez más opresiva y algunos clientes comenzaron a observar el intercambio, aunque solo en silencio. Jasmine mantuvo su mirada, negándose a retroceder. Sin embargo, por dentro, sentía una frustración indescriptible. Su confianza estaba siendo empujada a las sombras, donde sentía que no solo la protocolización la estaba probando, sino también el prejuicio que existía dentro de esas paredes. Y aunque estaba frente al gerente de una sucursal que había construido con sus propias manos, Yasmine aún se encontraba obligada a probar su identidad de manera ilógica, fría y teñida de sesgo. El aire se hacía más denso mientras Jason no mostraba satisfacción con la firme respuesta de Yasmine. Simplemente escucharla confirmar que era la CEO de Carter Financial, justo ahí en la sucursal que llevaba su propio nombre, aún no era suficiente para tranquilizarlo. De hecho, Jason parecía decidido a no detenerse. Bajó la mirada al formulario una vez más, fingiendo examinar cada línea. Luego miró nuevamente hacia ella, sus ojos fríos con desconfianza. «Señorita Carter,
Necesito verificar un poco más de información, dijo. ¿Podría aclarar su título actual y sus responsabilidades específicas en Carter Financial? La pregunta quedó suspendida en el aire un poco más de lo necesario, como si estuviera destinada a desconcertar o poner a prueba la paciencia de Yasmín. Yasmín respiró profundamente, manteniendo su voz tranquila. Soy la directora ejecutiva. Mi función es supervisar todas las operaciones del banco, incluidas sucursales como esta. Jason no anotó nada ni reconoció su declaración. Simplemente apretó los labios, frunció el ceño y luego continuó en un tono interrogatorio. ¿Podría explicar el propósito específico de este retiro? ¿Y es esta su primera vez realizando una transacción en esta sucursal? Para ese momento, Yasmín ya podía sentir que su falta de buena voluntad se había convertido en un escrutinio innecesario y control. Preguntas como estas, bajo circunstancias normales, se dirigirían a un cliente nuevo o a alguien que estuviera haciendo un retiro de efectivo inusualmente grande. Nunca se le preguntarían a un titular de cuenta de largo plazo con toda la documentación en regla, especialmente cuando ese titular de cuenta era el fundador del banco. Jasmine permaneció tranquila, ocultando la irritación que comenzaba a crecer dentro de ella. Necesito retirar efectivo para gastos personales. Todos los detalles de la cuenta y la identificación están aquí. Y para que quede claro, asistí a la ceremonia de inauguración de esta sucursal. Aprobé personalmente cada plano y señal antes de su apertura, pero eso solo pareció hacer que Jason se volviera aún más frío y meticuloso. Lanzó una mirada hacia Emily, un intercambio tácito pasó entre ellos. Luego estudió el formulario de retiro nuevamente, verificando su nombre y número de cuenta. Luego preguntó, ¿recuerda la cantidad del último depósito en esta cuenta o la fecha exacta de su transacción más reciente? En ese momento, el rostro de Yasmín se oscureció. Esto ya no era una simple verificación de identidad, sino un interrogatorio injustificable. La sospecha en los ojos de Jason era evidente, no solo por sus preguntas, sino por la manera en que escrutaba cada una de sus reacciones sutiles, como si estuviera esperando que ella vacilara, esperando una razón para negarle el servicio. Los clientes cercanos, que solo habían estado echando un vistazo, comenzaron a susurrar, curiosos por esta interacción extraña. El silencio y las miradas furtivas desde la zona de espera hicieron que el espacio se sintiera cada vez más sofocante. El pecho de Yasmín se apretó con un dolor indescriptible, no por el procedimiento en sí, sino porque se veía obligada a justificar su propia existencia y valía en la institución que ella misma había construido con sus propias manos. Respondió firmemente, no recuerdo la cantidad exacta, pero sé que hay fondos suficientes en mi cuenta para este retiro. Puede verificarlo en el sistema, como lo haría con cualquier otro cliente. Pero Jason aún no estaba satisfecho. Giró el formulario una y otra vez, como si estuviera buscando un error, y luego habló con un tono educado pero controlante. Nos disculpamos, pero nuestros procedimientos requieren un paso de verificación adicional. Todos los clientes deben cumplir con esto, incluso aquellos que han estado con el banco durante muchos años. En apariencia, sonaba como algo rutinario, pero Yasmín entendió exactamente lo que era, una negación de su autoridad y un despido velado. Y lo que más dolía era que no venía de un empleado nuevo, venía de alguien que ella misma había designado, alguien responsable de mantener una cultura de respeto e igualdad en Carter Financial. Jasmine levantó la barbilla, decidida a mantenerse tranquila frente a todos, pero por dentro sentía una ola de decepción, no solo por ella misma, sino por todos aquellos a quienes alguna vez se les hizo probar que merecían lo más básico: respeto. El aire se volvía aún más denso mientras Jason seguía insatisfecho con la clara respuesta de Jasmine. Parecía que escucharla confirmar que ella era la directora ejecutiva de Carter Financial, aquí mismo en la sucursal que llevaba su nombre, no era suficiente para tranquilizarlo. De hecho, Jason parecía decidido a no detenerse. Inclinó la cabeza para mirar el formulario una vez más, pretendiendo escanear cada línea. Luego levantó la vista de nuevo, con los ojos fríos y escépticos. Señorita Carter, necesito verificar un poco más de información, dijo. ¿Podría aclarar su título actual y describir sus funciones específicas en Carter Financial? Su pregunta quedó flotando en el aire un segundo extra, como si intentara desconcertarla o probar la paciencia de Yasmín de manera intencional. Yasmín respiró hondo, manteniendo la voz tranquila. Soy la directora ejecutiva. Mi rol es gestionar todas las operaciones del banco, incluidas las sucursales como esta.
Jason no anotó nada ni reconoció su respuesta. Puso los labios juntos, frunció el ceño y luego continuó en un tono inquisitivo. ¿Podría decirme el propósito exacto de este retiro? ¿Y es esta su primera vez realizando una transacción en esta sucursal? En este punto, Jasmine comenzó a reconocer que su falta de buena fe se había convertido en un escrutinio innecesario y control. Bajo circunstancias normales, tales preguntas se dirigirían a un nuevo cliente o a alguien que estuviera haciendo un retiro de efectivo inusualmente grande, no a un titular de cuenta de largo plazo con toda la documentación en regla, especialmente cuando ese titular de cuenta era el fundador del banco. Jasmine permaneció tranquila, ocultando la irritación que crecía dentro de ella. Necesito retirar dinero para gastos personales. Todos los detalles de la cuenta y la identificación están aquí. Y para ser clara, asistí a la ceremonia de apertura de esta sucursal. De hecho, aprobé personalmente cada plano y cartel antes de la inauguración. Sin embargo, esas palabras parecían solo hacer que Jason se volviera aún más frío y meticuloso. Echó un vistazo a Emily. Un intercambio tácito pasó entre ellos. Luego estudió el formulario de retiro nuevamente, revisando su nombre y número de cuenta. Luego preguntó, ¿recuerda la cantidad de su último depósito en esta cuenta o la fecha exacta de su transacción más reciente? En ese momento, la expresión de Jasmine se oscureció. Esto ya no era una simple verificación, sino un absurdo interrogatorio. La sospecha de Jason era innegable, no solo por sus preguntas, sino por la forma en que examinaba cada reacción sutil que ella hacía, como si estuviera esperando que ella titubeara, esperando una razón para negarle el servicio. Los clientes cercanos, que solo habían estado mirando casualmente, comenzaron a susurrar, curiosos por esta extraña interacción. El silencio y las miradas furtivas desde la zona de espera hacían que el aire se sintiera sofocante. El pecho de Yasmín se apretó con un dolor indescriptible, no por el procedimiento en sí, sino porque la estaban obligando a justificar su propia existencia y su valor en la institución que había construido desde cero. Respondió firmemente. No recuerdo la cantidad exacta, pero sé que hay fondos suficientes en mi cuenta para este retiro. Puede verificarlo en el sistema, como lo haría con cualquier otro cliente. Sin embargo, Jason no se dejó disuadir. Giró el formulario una y otra vez, fingiendo buscar errores, y luego habló en un tono educado pero controlador. Le pido disculpas, pero nuestros procedimientos requieren un paso adicional de verificación. Todos los clientes deben cumplir, incluso aquellos que han estado con el banco durante muchos años. En la superficie, sus palabras sonaban rutinarias, pero Yasmín entendió exactamente lo que esto era. Una negación de su autoridad y un desprecio disfrazado. Y lo que más le dolió fue que no venía de un nuevo empleado. Venía de alguien que ella misma había designado. Alguien responsable de mantener una cultura de respeto e igualdad en Carter Financial. Jasmine levantó la barbilla, decidida a mantenerse compuesta frente a todos. Pero por dentro sentía una ola de decepción, no solo por ella misma, sino por todos aquellos que alguna vez se vieron obligados a probar que merecían algo tan básico como el Nini Shiner, respeto. Las explicaciones calmadas y decididas de Yasmín parecían desvanecerse en el aire. El vestíbulo, ya denso con tensión, se volvió anormalmente silencioso, como si cada sonido hubiera sido absorbido, dejando solo su suave respiración, el leve golpeteo de los dedos sobre el mostrador y las miradas que se dirigían hacia el centro de Xenon Minds. Atención, donde Jasmine y Jason estaban enfrentados. Jasmine miró directamente a los ojos de Jason y repitió, manteniendo su compostura. Soy la persona que abrió esta sucursal, Jason. ¿Recuerdas quién aprobó tu expediente de contratación? La expresión de Jason no se suavizó. De hecho, parecía agitado por su firme afirmación. Se encogió de hombros, intentando mantener un exterior calmado, pero cada tic en su rostro revelaba orgullo herido, terquedad y una pequeña muestra de confusión. Sus ojos se desviaron de los de Yasmín. Luego regresaron a la pantalla de la computadora mientras fingía ingresar datos. Aún así, señorita Carter, debemos asegurarnos de que cada transacción esté absolutamente segura. Por favor, dígame el número de su transacción más reciente o el nombre de su último destinatario de transferencia. Una vez más, su solicitud era absurda e inapropiada para un retiro personal normal. Jason se aferraba al procedimiento como un escudo, pero en realidad estaba delegando la responsabilidad,
retrasando las cosas deliberadamente, y no podía esconder su prejuicio. Detrás de él, Emily observaba en silencio, sus ojos traicionando tanto tensión como incertidumbre, como si no supiera de qué lado ponerse. Otros empleados en el vestíbulo comenzaron a murmurarse entre sí, intercambiando miradas, tratando de ocultar la creciente curiosidad en sus rostros. En la zona de espera, un hombre de mediana edad, hojeando un periódico, de repente se detuvo y miró hacia el mostrador. Una mujer mayor a su lado susurró algo a su compañero. La atmósfera tranquila y silenciosa del banco por la tarde había desaparecido por completo, reemplazada por una anticipación sofocante y agobiante. Jasmine podía sentir cómo se extendía la ola de sospecha, no solo por parte del personal, sino también entre los clientes. Miradas extrañas, mezcladas con vacilación y desconcierto, se dirigían hacia ella. Algunas personas reconocieron el nombre en el formulario, e incluso recordaron haber visto su rostro en los grandes carteles promocionales durante la apertura de la sucursal. Pero la sorpresa y la incredulidad en sus ojos revelaban lo mucho que la apariencia simple y modesta de Jasmine ese día había desconcertado a todos. Jason continuó. Señorita Carter, por favor entienda que este es un procedimiento obligatorio para todos los clientes, incluidos los de la dirección. Si no puede recordar el número de su transacción más reciente, tendré que informar esto al Departamento de Controles Internos. Solo queremos proteger a nuestros clientes de riesgos. Cada palabra que Jason pronunciaba se sentía mecánica, pero Jasmine sabía que esta era una táctica para ganar tiempo y ejercer presión sutilmente. Podía sentir la mala fe y el prejuicio filtrándose a través de cada pequeño hueco en el sistema en el que alguna vez confió completamente. La frialdad la envolvía como una nube oscura, sumergiéndola en un espacio que solía sentirse tan familiar. La frustración se transformaba en incomodidad. Jasmine habló lentamente, eligiendo cada palabra. Jason, si realmente quisieras proteger a los clientes, sabrías quién está frente a ti y respetarías los valores que Carter Financial ha defendido desde el primer día. Pero hoy es tu comportamiento el que hace que los clientes se sientan excluidos. Jason apretó los labios, su mano tensándose sobre el mostrador mientras desviaba la mirada, claramente tratando de ocultar su incomodidad. Sin embargo, siguió manteniendo un exterior cortés, ofreciendo excusas clichés. Me disculpo si se siente incomodada, pero las reglas son las reglas. Afuera, el atardecer ya casi se había desvanecido y la oscuridad se extendía por el suelo de mármol. Sin embargo, dentro del banco, el frío era mucho más intenso. Jasmine permaneció inmóvil, con la mirada fija, pero en su corazón, por primera vez en muchos años, sintió una sensación de estar excluida de la misma casa que había construido. Esos momentos se alargaban como si nunca fueran a terminar. Los murmullos cesaron y todos parecían esperar a ver si una mujer negra, CEO de Carter Financial, sería obligada a agachar la cabeza y justificar su derecho a existir, o a levantarse y exigir justicia frente a todas las miradas juiciosas que la observaban. El aire en el banco seguía espeso como una niebla fría, cada mirada y movimiento lentos y cautelosos. Después de la última excusa de Jason, Jasmine notó algo inusual bajo el mostrador. Él presionó discretamente el botón para llamar a seguridad, un gesto rápido pero sutil que la mayoría de las personas no notaría. Jasmine sí lo notó. Habiendo enfrentado cientos de situaciones tensas en el ámbito financiero, sabía que esto era una señal clara de que la situación se estaba escalando y, sobre todo, un insulto encubierto a su dignidad. Menos de un minuto después, los pesados pasos de un hombre resonaron desde la entrada, cortando el prolongado silencio. El guardia de seguridad de la sucursal, un hombre alto y blanco con uniforme azul oscuro, sujetando su radio, se acercó con una expresión fría, mirando rápidamente a Jasmine antes de detenerse justo detrás de ella. Su llegada repentina no solo hizo que el espacio, ya tenso, se sintiera asfixiante, sino que también creó una división invisible entre Jasmine y el resto del banco. Jasmine no se dio la vuelta. Mantuvo su mirada fija en Jason, controló su respiración y apretó la mano en un puño sobre el mostrador para mantenerse calmada. En ese momento, los recuerdos de haber sido dudada y juzgada solo por su color de piel y su apariencia regresaron con fuerza. Pero Jasmine nunca imaginó que enfrentaría esto aquí, en la misma institución que había construido. De repente Jason parecía más empoderado. Se ajustó la corbata, levantó el mentón y fingió seguir revisando los papeles de Jasmine,
hablando ahora con un tono más firme que se escuchaba claramente tanto al guardia como a los clientes alrededor. Lamentablemente, con información incompleta, debemos proceder con pasos adicionales de verificación. El guardia está aquí para asegurar el orden en el banco y la seguridad de todos los clientes. La voz de Jason, normalmente controlada, ahora sonaba casi triunfante. Esto no era solo una excusa para el sesgo. Era su forma de usar su posición para ejercer presión psicológica sobre Yasmín, forzándola a ceder o a irse del banco. Yasmín entendió exactamente lo que estaba sucediendo. Llamar a seguridad en una situación sin riesgo real era un mensaje silencioso pero poderoso de exclusión, una experiencia que demasiadas personas de color han tenido que soportar en espacios públicos, incluso cuando no han hecho nada malo. Podía sentir las miradas de los clientes alrededor de ella, la mayoría simpatizantes, algunos curiosos, unos pocos apartando la mirada en silencio, sin querer enfrentar la injusticia que se desplegaba ante ellos. Mientras tanto, Emily permanecía inmóvil, sujetando el borde del mostrador, sus ojos evitando el contacto. La joven, aunque probablemente consciente de lo que estaba sucediendo, no se atrevió a hablar. El silencio colectivo del personal y los clientes, sumado a la presencia inminente del guardia, hizo que Yasmín sintiera como si estuviera atrapada en un tribunal silencioso, con ella misma como la acusada. Aún así, Yasmín se negó a sentirse intimidada. La ira que surgía en su interior no era simplemente frustración personal, sino el orgullo de una mujer negra que había luchado demasiado para llegar a este punto. Sabía que si bajaba la cabeza y se iba ahora, significaría aceptar la derrota y permitir que personas como Jason decidieran su valor y su lugar en la misma casa que ella había creado. Jasmine levantó el mentón, su mirada inquebrantable, y habló lentamente pero cortantemente. Jason, ¿de verdad estás sugiriendo que soy una amenaza para la seguridad aquí? ¿O estás usando la presencia del guardia para presionarme a irme? Su desafío resonó claramente, atravesando cada susurro en el banco. El espacio pareció congelarse. Nadie se atrevió a responder. La sombra del guardia se alargó detrás de ella. Pero Jasmine permaneció firme, negándose a ceder, porque sabía que esto ya no era solo una transacción financiera, sino una batalla por proteger su dignidad y su honor. La atmósfera en el banco se sentía tan densa como una niebla fría, cada mirada y movimiento lentos y cautelosos. Después de la última excusa de Jason, Jasmine notó algo inusual bajo el mostrador. Él tocó discretamente el botón que convocaba a seguridad. Un movimiento rápido pero sutil que la mayoría de la gente no notaría. Pero Jasmine sí. Habiendo enfrentado cientos de situaciones tensas en las finanzas, lo reconoció como una clara señal de escalada. Y sobre todo, como un insulto encubierto a su dignidad. En menos de un minuto, los pasos pesados resonaron desde la entrada, cortando el prolongado silencio. El guardia de seguridad de la sucursal, un hombre blanco alto con uniforme azul oscuro y la mano descansando en su radio, se acercó con una expresión fría, echando una rápida mirada a Jasmine antes de detenerse justo detrás de ella. Su llegada repentina no solo hizo que el espacio, ya tenso, se sintiera sofocante, sino que también creó una barrera invisible entre Jasmine y el resto del banco. Jasmine no se dio vuelta. Mantuvo la mirada fija en Jason, calmando su respiración, con la mano apretada en un puño sobre el mostrador para mantener su compostura. En ese momento, los recuerdos de haber sido dudada y juzgada simplemente por su color de piel y apariencia volvieron con fuerza. Sin embargo, Jasmine nunca imaginó que enfrentaría esto en la misma institución que había construido. Ahora Jason parecía más valiente. Se ajustó la corbata, levantó el mentón y... Se ajustó la corbata, levantó la barbilla y fingió seguir revisando los documentos de Jasmine, hablando en un tono más firme que resonó tanto para el guardia como para los demás clientes presentes. Desafortunadamente, con información incompleta, debemos proceder con pasos adicionales de verificación. El guardia está aquí para garantizar el orden en el banco y la seguridad de todos los clientes. La voz normalmente controlada de Jason ahora llevaba un atisbo de triunfo. Esto no era solo una excusa para su prejuicio. Era su manera de usar su posición para ejercer presión psicológica, intentando forzar a Jasmine a ceder o a abandonar el banco. Jasmine entendió exactamente lo que estaba pasando. Llamar a seguridad en una situación sin una amenaza real era un mensaje silencioso, pero poderoso de exclusión.
una experiencia que demasiadas personas de color han soportado en espacios públicos, incluso cuando no han hecho nada malo. Podía sentir las miradas de los clientes que la rodeaban, en su mayoría comprensivas, algunas curiosas, y unas pocas apartando la vista, incapaces de ver cómo se desbordaba la injusticia. Detrás de ella, Emily permanecía inmóvil, aferrándose al borde del mostrador, evitando el contacto visual. La joven, aunque probablemente consciente de lo que estaba sucediendo, no se atrevió a intervenir. El silencio colectivo del personal y los clientes, combinado con la presencia inminente del guardia, hizo que Jasmine se sintiera como la acusada en un juicio silencioso. Aún así, Jasmine se negó a sentirse intimidada. La ira que crecía dentro de ella no era solo frustración por el trato recibido, sino una cuestión de orgullo para una mujer negra que había luchado demasiado para llegar a este punto. Sabía que si bajaba la cabeza y se iba ahora, significaría aceptar la derrota y permitir que personas como Jason determinaran su valor y lugar en el mismo hogar que ella había creado. Jasmine levantó la barbilla, su mirada firme, y habló despacio pero con una claridad tajante. Jason, ¿realmente crees que soy una amenaza para la seguridad aquí? ¿O estás trayendo al guardia intencionalmente para presionarme a que me vaya? Su desafío resonó claramente, atravesando cada susurro en el banco. El espacio pareció congelarse. Nadie se atrevió a responder. La sombra del guardia se alargó detrás de ella, pero Jasmine permaneció firme, negándose a ceder, porque sabía que esto ya no era solo una transacción financiera, sino una lucha por preservar su dignidad y honor. El pesado silencio que sofocaba el banco no engulló a Jasmine. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con una determinación firme. Sintiendo que todos los ojos estaban sobre ella, sacó lentamente su teléfono del bolsillo de su cardigan. Su movimiento fue deliberado, no apresurado, pero lo suficientemente decisivo como para que todos percibieran que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Si esto es realmente un procedimiento normal en Carter Financial, estoy segura de que nadie se opondrá a que grabe todo este incidente como evidencia, dijo Jasmine con una voz clara y fría, lo suficientemente fuerte como para que todos en el vestíbulo la escucharan. Abrió la cámara, primero la apuntó a Jason, luego al guardia, y presionó el botón de grabar. La luz de la pantalla del teléfono se reflejó en el mostrador, un recordatorio claro de que todo estaba siendo documentado, no solo en la memoria, sino como evidencia real. Jason se sobresaltó visiblemente, momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó su rígida compostura. Señaló a Jasmine con su tono frío habitual. Señorita Carter, simplemente estamos siguiendo las regulaciones para garantizar la seguridad del banco y sus clientes. Si coopera, esto terminará rápidamente. Jasmine sostuvo su mirada sin parpadear, su voz firme. ¿Regulaciones? ¿Qué regulaciones permiten que el personal y los gerentes de Carter Financial exijan a un cliente, especialmente a la fundadora, que demuestre su identidad de una manera tan absurda? ¿Llamar a seguridad solo porque está haciendo un retiro perfectamente legítimo? Contéstame, Jason. ¿Es así como tratan a todos los clientes o solo a aquellos que no se ven como el tipo que esperan? La pregunta de Jasmine atravesó la fachada del procedimiento. Todos los ojos en el banco ahora estaban enfocados en ella y en Jason. Nadie pretendía leer el papel ni revisar sus teléfonos ya. Clientes jóvenes y mayores por igual, incluso Emily detrás del mostrador, observaban tensamente, en silencio y esperando. El guardia que había estado imponentemente de pie detrás de Jasmine, ahora se veía pequeño y torpe bajo el escrutinio de la cámara. Miró a Jason, pidiendo silenciosamente ayuda. Luego comenzó a hablar nerviosamente, pero sin confianza. Solo me llamaron para asegurarme de que todo fuera bien, señora. No tengo autoridad para juzgar a nadie. Jasmine no bajó su cámara. Su voz tomó un tono aún más frío. Entonces, ¿cree que estaba alterando el orden público? ¿O le dijeron que se quedara aquí porque no encajo con lo que usted espera de un cliente importante? El guardia permaneció en silencio, con los hombros rígidos por la tensión. Jason trató de mantener una apariencia calmada, pero las venas de su cuello latían visiblemente, y su mano temblaba levemente sobre el mostrador. Jasmine giró el teléfono hacia ella misma y habló con claridad, cada palabra deliberada. Soy Jasmine Carter, CEO y fundadora de Carter Financial. Hoy vine aquí a realizar una transacción personal como cualquier otro cliente. Sin embargo, me han tratado como una extraña, incluso como una amenaza,
Simplemente porque no llevo un traje, no uso tacones altos y porque soy una mujer negra. El banco pareció congelarse en ese momento. Más allá de las particiones de vidrio, otros empleados detuvieron sus actividades y miraron en silencio. La verdad se estaba desmoronando, ya no oculta tras discursos pulidos sobre procedimientos y políticas. Los clientes en el vestíbulo, que al principio solo sentían curiosidad, ahora miraban a Yasmín con empatía, algunos sintiendo enojo en su nombre y otros sacudiendo la cabeza en señal de decepción hacia Jason. Todos entendieron que lo que Yasmín enfrentaba iba más allá de una transacción rutinaria. Era una batalla, no solo para ella, sino para todos aquellos que han sido tratados injustamente porque no se ajustan a las expectativas preconcebidas de alguien más. Y en esa quietud, Yasmín supo que había recobrado el control. Nadie podría ahora usar la presión o una autoridad fingida para apartarla. Cada mirada, cada dispositivo de grabación, cada pedazo de evidencia estaba de su lado, y no se detendría hasta que la verdad completa fuera expuesta, hasta que la dignidad y el valor de cada individuo fueran respetados como merecían. La declaración clara y resuelta de Yasmín seguía resonando en el aire, dejando el vestíbulo del banco escalofriantemente en silencio. La tensión que antes llenaba la sala se transformó en un silencio inmóvil, como si cada respiración y movimiento se hubieran suspendido en ese momento. La mano de Jazmín sosteniendo el teléfono no tembló. Dirigió la cámara directamente a Jason, esperando cualquier reacción y asegurándose de que cada cliente en el vestíbulo pudiera ser testigo de cómo la verdad se desplegaba. Jason, que siempre había proyectado confianza y control, ahora parecía completamente agotado. Su rostro se había puesto pálido, sus ojos desenfocados, su mandíbula temblaba levemente. El shock se reflejaba en cada rasgo de su rostro. En cuestión de minutos, la dinámica se había invertido por completo. Ya no era el poderoso gerente detrás del mostrador, sino que estaba expuesto frente a una multitud, despojado de dignidad por su propio prejuicio y mezquindad. La atmósfera a su alrededor cambió instantáneamente. Los clientes, desde los ancianos sentados en las sillas de espera hasta los cajeros detrás de las particiones de vidrio, desviaron su mirada hacia el mostrador principal. Los susurros comenzaron a crecer en oleadas, con atisbos de asombro, indignación e incluso vergüenza por aquellos que habían presenciado en silencio lo ocurrido anteriormente. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar, ansiosas por capturar el momento histórico que nunca esperaron ver en un día común. Emily, todavía de pie detrás de Jason, trató de mantener la compostura, pero no pudo esconder su pánico. Sus dedos temblorosos se aferraron al borde del mostrador con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaban en un puchero sumiso, y sus ojos se dirigieron hacia el suelo como si esperara desvanecerse de la escena. La joven, normalmente distante, parecía frágil y llena de culpa. Yasmín ya no estaba sola en su indignación. El silencio apático inicial de empleados y clientes había dado paso a una intensa concentración. Una creciente ola de empatía recorriendo el vestíbulo. Dio un medio paso hacia adelante, su voz inquebrantable y firme, no solo para defender su propio honor, sino para despertar a todos los presentes. Soy Yasmín Carter. He pasado más de 10 años construyendo Carter Financial bajo una sola creencia. Cada cliente merece respeto y un trato justo. Hoy, justo aquí, yo, la fundadora, fui sospechada, interrogada y humillada simplemente porque no llevaba un traje, no usaba maquillaje pesado y no me ajustaba a su idea de cómo debería verse una persona poderosa. Acabas de demostrar exactamente lo contrario de los valores que este banco dice defender. Sus palabras cayeron como martillos, golpeando la arrogancia de Jason y la cobardía del sistema que representaba. Los cajeros detrás de sus mostradores e incluso el guardia de seguridad desviaron la mirada hacia Yasmín, avergonzados e incómodos. La discriminación que había estado discretamente oculta bajo la apariencia de procedimiento fue brutalmente expuesta para que todos la vieran. Jason intentó salvar un atisbo de dignidad, pero su voz había perdido la confianza habitual. Tartamudeó. No tenía idea, señorita Carter. Solo estaba siguiendo el procedimiento. No fue personal. No quise decir nada con esto. Yasmín lo miró fijamente, negándose a dejar que eludiera la responsabilidad. ¿De verdad? ¿Qué procedimiento te permitió ignorar la verdad obvia? ¿Qué procedimiento te da el poder de amenazar,
difamar y excluir a un cliente simplemente porque no cumples con tus expectativas? Su mirada penetró en Jason, obligándolo a enfrentar las consecuencias del sesgo y el prejuicio que había defendido durante demasiado tiempo. El silencio se asentó nuevamente, esta vez un silencio de despertar, mientras docenas de personas se daban cuenta de la cruel realidad de lo que antes asumían como normal. Emily, con las lágrimas acumulándose en sus ojos, finalmente susurró: Yo, lo siento, señorita Carter, no debería haberme comportado de esa manera. Jasmine asintió suavemente, perdonándola con la mirada, pero sabía que el verdadero cambio que necesitaba no era una disculpa personal, sino una transformación profunda y completa del sistema entero. El vestíbulo del banco ya no parecía un lugar de aceptación resignada. En cambio, se había convertido en una ola de energía lista para estallar, esperando el próximo movimiento de Jasmine, porque ella era la única lo suficientemente valiente como para decir la verdad y exigir justicia, no solo para ella misma, sino para todos los que alguna vez habían sido calladamente ignorados y desvalorizados en la institución que ella había creado. Las palabras de Jasmine flotaron en el aire como el eco de una tormenta recién pasada. Cada mirada en el banco, desde los clientes hasta los empleados, permaneció fija en el centro del escenario, donde ella enfrentaba a Jason. Este silencio ya no era una aceptación pasiva, era la calma antes del juicio, donde la verdad exigía ser escuchada y los culpables enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Jasmine se negó a apartar la vista de Jason. La tranquilidad en sus ojos se había convertido en una fuerza en sí misma. No necesitaba títulos, no necesitaba un traje caro ni otros símbolos de poder. Era su autenticidad, su determinación y el dolor crudo que se negaba a ocultar lo que añadía peso al momento. Dio un solo paso hacia adelante, su voz medida pero cortante, asegurándose de que cada persona presente pudiera escuchar cada reproche escalofriante dirigido al orgullo del gerente. Jason Reynolds explicó a todos, a los clientes y al personal aquí: ¿por qué me cuestionaste continuamente sobre mi ocupación, el propósito de mi retiro, e incluso llamaste a seguridad solo porque me presenté luciendo como, bueno, yo misma? ¿Por qué yo, una cliente, la fundadora de este banco, tengo que soportar ronda tras ronda de verificaciones absurdas que nadie que yo conozca haya tenido que enfrentar? Atrapado, Jason luchó por mantener lo poco de compostura que le quedaba. Tartamudeó: Señorita Carter, yo solo quería asegurarme de la seguridad del banco. Este es el procedimiento que sigo para transacciones grandes o para circunstancias especiales. Jasmine lo interrumpió, sin darle espacio para evadir. ¿Y qué califica como especial, Jason? ¿El color de mi piel? ¿La forma en que me visto? ¿O simplemente porque no encajo en tu imagen de quién podría tener poder, quién podría poseer activos sustanciales? La tensión se extendió como olas. Cuanto más intentaba Jason justificarse, más vacíos sonaban sus razonamientos. Tartamudeó: No, no es así. Estamos entrenados para estar vigilantes contra cualquier riesgo. Realmente no sabía que tú... Esta vez la voz de Yasmín no dejó espacio para suavizar. ¿No sabías o no querías saber? ¿Recuerdas quién aprobó tu contratación? ¿Quién te habló sobre los valores fundamentales de Carter Financial? ¿La equidad, la igualdad, el respeto por cada cliente? Debajo del mostrador, los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Empleados más alejados, que antes solo eran observadores, comenzaron a sentir el peso de lo que se estaba desvelando. Incluso Jason comenzó a perder el control, su rostro palideciendo, su mano temblando mientras apretaba el papel sobre el mostrador como si fuera un salvavidas en medio del mar de juicio. Jasmine continuó, su tono inquebrantable y sin dar espacio a excusas. ¿Crees que no soy consciente de cuántas veces alguien como yo, una mujer negra sin los símbolos tradicionales de poder, ha sido marginada, dudada o menospreciada por el mismo sistema que ayudé a construir? Lo he vivido más que nadie aquí, y hoy me niego a permitir que esto le suceda a nadie más. Jason bajó la cabeza. Su voz tembló. Lo siento, señorita Carter. Solo pensé que estaba haciendo mi trabajo. Sin embargo, incluso mientras se disculpaba, una chispa de resentimiento, una arrogancia nacida de un hombre acostumbrado a juzgar a los demás desde su pedestal, permaneció en sus ojos. Su disculpa no solo era renuente, era el triste reconocimiento de un poder que se dio cuenta que había perdido.
Jasmine se volvió hacia los clientes y el personal, observando atentamente. Si yo, hoy, en la casa que construí, soy tratada así, entonces, ¿quién entre ustedes sería alguna vez respetado aquí como personas comunes? Un aplauso disperso surgió de los clientes habituales, expandiéndose en una ola de apoyo silencioso pero resuelto. Ellos entendieron que Yasmín no solo hablaba por sí misma, sino por todos aquellos que habían soportado silenciosamente la discriminación y el favoritismo. Aquellos que fueron empujados fuera del círculo del respeto simplemente porque no cumplían con las expectativas de alguien más. Y en ese momento, la verdad quedó completamente revelada. Nada podía esconder el fanatismo bajo la apariencia de procedimiento. Ninguna excusa podía justificar la falta de respeto por la humanidad de una persona. Carter Financial acababa de someterse a un verdadero juicio. El juicio de la conciencia, la responsabilidad social y sobre todo la justicia que Yasmín se negó a abandonar. Los aplausos apagados gradualmente se desvanecieron, dando paso a un silencio tenso que se sintió como un pesado telón de terciopelo cayendo sobre todo el vestíbulo. Jasmine permaneció erguida, su mirada fijada de manera inquebrantable en Jason, como si quisiera grabar en su memoria cada reacción sutil del gerente. No por venganza, sino para dejar claro que la equidad nunca es negociable. Bajó la voz, pero cada palabra resonó con una claridad cristalina, fría como una cuchilla. Jason Reynolds, permíteme recordarte. Yo fui quien aprobó tu expediente de contratación. Fui yo quien firmó tu nombramiento como gerente de la sucursal, creyendo que traerías un ambiente de respeto e igualdad. Exactamente lo que Carter Financial representa. La sala pareció congelarse. Jason permaneció clavado en el mismo lugar, incapaz de mirar a Yasmine a los ojos. El sudor perlaba en sus sienes y sus dedos se hundieron en el borde del mostrador, sus hombros encorvándose como si tratara de encogerse bajo el peso de la verdad recién revelada. En ese momento, cada gramo de su orgullo habitual y su aire de autoridad desapareció, dejando solo a un hombre común despojado por el mismo sistema que pensaba controlar. Yasmín continuó. Su tono ya no estaba lleno de ira, sino de resolución. Te dije desde el primer día que Carter Financial no es solo un lugar para depositar dinero. Es un hogar para la equidad. Cada cliente que atraviesa estas puertas, ya sea un multimillonario o un trabajador de bajos salarios, merece el mismo respeto. Sin embargo, hoy, frente a todos, pisoteaste ese valor simplemente porque yo no encajo en tu molde de cliente importante. Jason permaneció en silencio. Su garganta tembló como si quisiera hablar, pero no salió sonido alguno. Podía sentir no solo los ojos de Yasmín sobre él, sino el peso de la mirada de toda la sala de jueces en los clientes y empleados que lo rodeaban. Esa presión sofocante hacía que cada respiro fuera laborioso y cada músculo en su rostro se tensara bajo el peso de la decepción y la vergüenza. Detrás del mostrador, las lágrimas de Emily finalmente se desbordaron. Bajó la cabeza, presionando una mano temblorosa contra su boca para ahogar sus sollozos. Ningún otro miembro del personal se atrevió a hablar, pero su silencio colectivo, después de años de permanecer callados, ahora colgaba sobre todos como una pregunta. Si fueras tú, ¿de qué lado estarías? Jasmine recorrió la sala con la mirada, sus ojos posándose en cada rostro en el vestíbulo. Sabía la gravedad de este momento, que cada palabra que decía no solo era un desafío para Jason, sino una llamada de atención para todo Carter Financial. No quiero que nadie en ninguna sucursal de Carter Financial se sienta sospechado, escrutado o forzado a probar que merece respeto. No permitiré que ningún empleado use su pequeña dosis de poder para despojar a otra persona de su dignidad. Jason finalmente bajó la cabeza, sin decir nada. Su rostro ardía de vergüenza, su mano temblaba. En ese instante, el gerente antes confiado de toda una sucursal no era más que una cáscara vacía, alguien que acababa de perderlo todo. Su autoridad, la confianza depositada en él y su orgullo profesional. El aire en la sala se sentía como si esperara un veredicto. Y todos sabían que lo que viniera a continuación no solo decidiría el destino de Jason, sino que marcaría un momento crucial para todo Carter Financial. Todas las miradas permanecían fijas en Yasmine, esperando ver cómo cerraría este juicio, con misericordia o con una decisión firme, inflexible ante cualquiera que traicione los ideales de justicia que ella ha trabajado tan arduamente para construir.
El tenso silencio se extendía como una cuerda de arco tensada, la presión tan pesada que cada movimiento se sentía forzado. Confrontado por la acusación irrefutable de Yasmín, Jason estuvo a punto de perder el control. La humillación y el miedo de ser expuesto frente a todos lo habían llevado al borde del pánico. En ese momento de desconcierto, en lugar de escuchar, reflexionar o admitir su responsabilidad, Jason recurrió al peor instinto defensivo de un gerente débil. Bajo el mostrador, presionó discretamente el botón de pánico. En ese instante, perdió su fría compostura, sus ojos mirando ansiosamente hacia la entrada, esperando que alguna autoridad externa lo salvara. En segundos, apareció un segundo guardia. Un hombre grande y musculoso que entró con una expresión grave, escaneando el vestíbulo para evaluar la situación. La atmósfera se volvió aún más asfixiante. Clientes y empleados retrocedieron instintivamente, creando un amplio espacio entre el mostrador y el resto del banco. La presencia de dos guardias, figuras altas como fortalezas, hacía que todo se sintiera sofocante, como si lo que había comenzado como una disputa se hubiera convertido en una lucha de poder de vida o muerte. Jason se aferró a la llegada de su colega, su voz temblando mientras intentaba retomar el control. Lo lamento, señorita Carter. La voz temblando mientras intentaba retomar el control. Lo lamento, señorita Carter. Porque las cosas se han puesto tensas. Necesitamos asegurar el orden. Los guardias solo están cumpliendo con su deber. Si coopera, creo que todo irá más suavemente. Pero esta vez, Jasmine no dejaría que Jason recuperara su autoridad. Dio un medio paso hacia adelante y se plantó entre los dos guardias, su voz resonando fría y clara por todo el vestíbulo. Jason, esta absurda escalada es la verdadera amenaza para Carter Financial, no yo. Llamar a seguridad adicional cuando no hay señales de peligro, solo para coaccionar a un cliente, especialmente a la fundadora, es extraordinariamente poco profesional, incompetente y francamente idiota. Jasmine giró su cámara del teléfono hacia los dos guardias, capturando sus rostros. Se mantuvo firme, imperturbable. Cada movimiento, cada palabra, precisa y gélida. Ustedes dos son la seguridad aquí. Su trabajo es mantener este lugar seguro. No llevar a cabo los caprichos personales de un gerente que está causando caos dentro de su propio sistema. Si continúan interviniendo sin que haya una violación real de seguridad, tendrán que rendir cuentas ante la alta dirección y, si es necesario, ante la ley. Los dos guardias intercambiaron miradas cautelosas. Su vacilación era evidente. Sintieron la fina línea entre cumplir con su deber y abusar de su poder, especialmente ahora que todo el incidente estaba capturado en la cámara de Yasmín y en los teléfonos de otros. Jason, aunque intentaba sonar firme, vaciló mientras su voz titubeaba, incapaz de controlar la atmósfera. Solo estaba siguiendo los procedimientos internos. Si lo encuentra insatisfactorio, puede discutirlo con la alta dirección. Jasmine ofreció una sonrisa fría y despectiva, sus ojos acerados. Yo soy tu alta dirección, Jason. No solo soy la CEO, sino que soy la que establece todos los valores en Carter Financial. Cometiste un error fatal, no por cautela, sino por terquedad, falta de respeto y miedo a perder tu poder. Esas palabras no solo fueron un veredicto contra Jason como individuo, fueron una advertencia a cada empleado que observaba en silencio. En ese momento, los clientes se alinearon completamente con Jasmine. Muchos asintieron en acuerdo. Otros levantaron sus teléfonos para tomar fotos o grabar video, listos para ser testigos de la verdad. Los colegas de Jason, al ver el espectáculo, comenzaron a darse cuenta de lo frágil que realmente era la línea entre el respeto y el abuso de poder. La atmósfera en la sala se sintió densamente asfixiante, pero nadie se atrevió a desafiar a Jasmine. Desde una posición de aislamiento, sospecha y amenaza, ella se había convertido en la encarnación de la justicia y el coraje. Jason, quien alguna vez creyó que tenía autoridad absoluta sobre esta sucursal, ahora era una figura solitaria envuelta en juicio, decepción y miedo. En ese momento, todas las excusas de Jason se volvieron irrelevantes. Su falta había quedado expuesta no solo ante Jasmine, sino ante todo el personal, los clientes y, lo más importante, su propia conciencia. El vestíbulo del banco permaneció denso con un pesado silencio. Cada respiro parecía atrapado. De pie ante los dos guardias y bajo innumerables miradas, Jasmine levantó suavemente la tarjeta de identificación del mostrador.
La misma tarjeta que Jason había examinado y dudado, usándola como prueba en su contra todo este tiempo. Ahora, en las manos de Jasmine, esa tarjeta era más que una credencial personal. Se había convertido en un símbolo de autoridad, transparencia y un sentido inquebrantable de orgullo. La voz de Jasmine resonó claramente, cada palabra retumbando por cada rincón del vestíbulo. Esta es mi tarjeta de identificación, Jasmine Carter, CEO y fundadora de Carter Financial. Esto es prueba irrefutable de mi identidad y mi posición. Hoy fui cuestionada, dudada, me llamaron seguridad y fui amenazada. Todo porque no estaba vestida como ciertas personas aquí esperan que lo haga alguien poderoso. Levantó la tarjeta para que todos los clientes y empleados pudieran verla claramente. Luego la colocó de nuevo sobre el mostrador, con un suave clic que sintió como un martillo golpeando sobre cualquiera que hubiera sido testigo silencioso de la injusticia. Esta tarjeta no es solo prueba de mi identidad, continuó Yasmín, su voz fría pero calmada. Es un recordatorio de que todos en esta sala, sin importar su rol, género, color de piel o origen, merecen respeto. Nadie, ni siquiera un gerente como Jason, tiene el derecho de juzgar, excluir o amenazar a alguien por prejuicios personales. Jason retrocedió, aferrándose al borde del mostrador, su rostro despojado de color, como si toda su fuerza hubiera sido drenada. La actitud confiada y autoritaria que había mostrado momentos antes, ahora era solo una concha vacía. Vergüenza, pánico y confusión invadieron sus rasgos. Abrió la boca pero no pudo formar una sola palabra coherente. Detrás de él, Emily observaba toda la escena. Sus hombros temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas, y miraba al suelo, avergonzada y arrepentida, incapaz de enfrentar a Yasmín o a los otros clientes a quienes antes había desestimado con una mirada prejuiciosa y fría indiferencia. Los dos guardias que antes habían entrado con tal orgullo imponente, ahora parecían pequeños, torpes e inseguros. Se intercambiaron miradas inciertas, permaneciendo en silencio, sin saber qué hacer a continuación. Frente a la declaración inquebrantable y la compostura resuelta de Yasmín, sabían que habían sido utilizados como instrumentos de un grave error, una escalada tonta cuyas repercusiones no terminarían aquí. Yasmín lanzó una mirada tranquila por la habitación, su mirada ahora más suave pero aún firme. Cualquiera que la mirara a los ojos veía el mensaje no dicho, que el coraje, la equidad y el orgullo siempre triunfarán sobre el prejuicio mezquino y el abuso de poder. No exijo privilegios especiales, dijo. Solo exijo justicia para todos. Y no perdonaré a nadie, ni a aquellos en quienes alguna vez confié, si traicionan estos valores. Este silencio no nació del miedo, sino de un despertar. Los clientes, empleados e incluso los guardias comenzaron a darse cuenta de que, a partir de este día, Carter Financial ya no toleraría ningún sesgo, abuso de poder ni discriminación. Y cuando Yasmín colocó su tarjeta de identificación de nuevo en su lugar, sobre el mostrador, restauró el orden, el respeto propio y los valores fundamentales que casi había perdido esta institución. El momento en que Yasmín puso la tarjeta de identificación de vuelta sobre el mostrador, la sala cayó en un silencio cargado, un silencio que no nació de la impotencia, sino de un inminente ajuste de cuentas. Nadie se atrevió a apartar la mirada o a fingir ignorancia. En esa atmósfera, Yasmín dio un paso al frente. Su calma resuelta teñida con la dignidad de alguien que no solo recuperaba su honor, sino que también se levantaba por todos los que alguna vez fueron desestimados. Fijó a Jason con una mirada inquebrantable, cada palabra cortando sin piedad. Jason Reynolds, exijo oficialmente que renuncies de inmediato como gerente de la sucursal y te prepares para presentarte ante la alta dirección de Carter Financial. Has abusado de tu autoridad, prolongaste intencionalmente los procedimientos, causaste daño emocional a un cliente e instilaste miedo y desconfianza en la misma institución que fundé para defender la absoluta equidad. Jason ya no tenía fuerzas para resistir. Sus labios temblaban. Sus ojos se vidriaron al darse cuenta de que su destino estaba sellado. Aunque pudiera haber querido decir algo para salvar su dignidad, enfrentado a tantos testigos, cada excusa se volvió inútil. Bajó la cabeza, apoyándose en el mostrador, y retrocedió paso a paso, buscando encogerse ante la vergüenza creciente en el centro de la sala. Pero Yasmín no se detuvo ahí. Volviéndose hacia los dos guardias de seguridad,
Su voz profunda y resonante llenó el vestíbulo mientras declaraba: su trabajo es mantener la seguridad, no servir como herramientas de nadie que busque intimidar o aislar a los clientes. Es completamente inaceptable en nuestro sistema intervenir de manera irracional en una transacción legítima. Si continúan abusando de su autoridad en lugar de proteger a los demás, solicitaré personalmente una revisión de sus posiciones y capacidades dentro del equipo de seguridad de Carter Financial. Su advertencia no fue vengativa, sino un firme recordatorio de los límites entre el poder y la responsabilidad. Los guardias bajaron la cabeza. La incomodidad y el arrepentimiento se reflejaron en sus rostros al darse cuenta de que habían sido cómplices de un grave error, una escalada tonta cuyas consecuencias irían mucho más allá de este momento. Luego Yasmín dirigió su atención a Emily, la que había iniciado toda esta situación con sus acciones. Aunque su voz se suavizó un poco, aún llevaba una severidad que no toleraba excusas. Emily, bajo ninguna circunstancia, un empleado de banco tiene el derecho de tratar a un cliente con indiferencia, juzgarlo o descartarlo con prejuicios. Tu frialdad, tu evasión de responsabilidad e incluso tu participación en comportamientos discriminatorios violan directamente los valores fundamentales de Carter Financial. Esto será una lección para ti y una advertencia para todos mis empleados. Respetar a los clientes no es simplemente un eslogan, empleados. Respetar a los clientes no es solo un eslogan, es una cuestión de supervivencia. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emily mientras miraba a Yasmín, temblando de culpa y arrepentimiento, incapaz de encontrar las palabras para disculparse. Cada empleado, cada cliente, incluso los dos guardias presenciaron este momento y entendieron que, de ahora en adelante, Carter Financial marcaría una línea que nadie podría cruzar si deseaban imponer su poder o menospreciar a los demás. Con su calma, certeza y determinación, Yasmín había transformado el castigo en una clara lección. En Carter Financial, nadie, sin importar su puesto, podía pasar por encima de los valores de equidad y dignidad humana que ella había pasado más de una década construyendo. Esto no solo era el fin de una tarde tumultuosa, sino el comienzo de una nueva era, una en la que el poder va de la mano con la responsabilidad, y donde la voz de la justicia nunca será silenciada por las frías fachadas del sistema financiero. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por las ventanas de la sede de Carter Financial, la Junta aprobó su primer asunto de negocios: el despido inmediato de Jason Reynolds. No habría demoras ni oportunidad para una explicación. Su comportamiento poco profesional y abuso de autoridad habían cruzado todas las líneas de los valores que Yasmín Carter había trabajado tanto para construir. Se envió un anuncio a todo el sistema. Cualquier gerente que viole los principios de equidad, respeto e igualdad será responsabilizado inmediatamente por la alta dirección. Ese mismo día, Yasmín convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes de sucursales a nivel nacional a través de la plataforma en línea de la compañía. La imagen de Yasmín apareció en cada pantalla, sus ojos decididos, el logo de Carter Financial detrás de ella, proyectando tanto la fuerza de una líder como un recordatorio de los valores fundamentales que toda la organización debe defender. Su voz resonó clara y enfática, sin dejar espacio para excusas. El incidente de ayer en nuestra sucursal central fue un llamado de atención para todos nosotros. Con efecto inmediato, estoy lanzando un programa de capacitación obligatorio sobre la prevención de la discriminación racial y los prejuicios, así como sobre el reconocimiento y abordaje de los prejuicios en el lugar de trabajo. Esta capacitación se aplicará a todos los empleados, sin importar su rango. Yasmín hizo una pausa, mirando directamente a la cámara como si quisiera llegar a cada corazón en todo el sistema. Carter Financial no es solo un banco, somos un hogar para millones de personas. Si la equidad, el respeto y la compasión no pueden ser practicados aquí, entonces no merecemos la confianza de nadie. Sus palabras se extendieron rápidamente, encendiendo una ola de cambio en cada sucursal. Las sesiones de capacitación fueron apresuradamente programadas en el calendario, y los empleados tomaron turnos para asistir, escuchar y compartir historias personales que habían presenciado o experimentado, dándose cuenta de cómo los prejuicios invisibles habían influido silenciosamente en la manera en que servían a los clientes y se trataban entre ellos. El Departamento de Auditoría Interna también recibió autoridad ampliada para investigar y abordar inmediatamente incluso
los signos más pequeños de favoritismo o discriminación. El cambio fue mucho más allá de nuevas políticas. La actitud de servicio en cada sucursal de Carter Financial se transformó de la noche a la mañana. Los clientes eran recibidos con sonrisas genuinas. Cada pregunta era respondida con atención, y la sospecha infundada de cualquiera que no se viera como un VIP desapareció. Pósteres promoviendo la igualdad, explicando la historia de Yasmín y relatando el incidente en la sucursal central, se exhibieron prominentemente en todos los vestíbulos. Una declaración tácita que decía Carter Financial, donde todos son respetados. En solo una semana, los medios financieros estaban llenos de historias sobre la revolución cultural en marcha en Carter Financial. Los clientes de largo plazo regresaron y nuevos clientes llegaron, no solo por nuestros productos y servicios, sino porque se sentían verdaderamente vistos como seres humanos, no solo como un trozo de plástico o una etiqueta en los ojos de nuestro personal. Lo que había construido ahora se había convertido en un símbolo del coraje para enfrentar los errores, la decisión para implementar el cambio y la inspiración para toda una organización. En entrevistas siempre enfatizaba: el respeto y la equidad nunca son privilegios, son derechos básicos para cada individuo. Nunca permitiremos que nadie, empleado o cliente, sea discriminado o menospreciado bajo ninguna circunstancia. Su historia se difundió por la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo vivo de lo que significa el verdadero liderazgo. No ejercer poder por el propio poder, sino tener el coraje de admitir los errores, enfrentarlos de frente, corregirlos y proteger la dignidad y el valor de cada miembro de nuestra familia Carter Financial. Desde ese día, Carter Financial fue más que una institución financiera. Se convirtió en un faro de equidad, compasión y cambio positivo en la sociedad moderna. ¿Qué opinas sobre la manera en que Yasmín enfrentó la discriminación y cambió todo un sistema desde adentro? Si estuvieras en su lugar, ¿cómo actuarías al presenciar una injusticia en el trabajo o en tu vida? Deja un comentario abajo para compartir tu perspectiva e historia. Queremos escuchar a todos. No olvides darle like y compartir si encontraste esta historia significativa. Y suscribirte para que no te pierdas nuestros futuros videos sobre inspiración, liderazgo, justicia y compasión.